Buenas tardes. En la clase de ahora vamos a comparar los diferentes tipos de corazones que vamos a ver en los vertebrados. Vamos a primero ver el corazón de un pez. Como la vez pasada, continuamos con la disección de este bonito. Y el corazón que vamos a ver es relativamente grande, tiene que ver mucho con el tamaño del pez también. Y la principal diferencia que vamos a ver es que el corazón de un pez tiene 4 partes. Entonces tiene un saco pequeño que recibe la sangre del corazón, después una aurícula, un ventrículo y un cono arterioso que lleva la sangre hacia las branquias. Vamos a comenzar a ver los corazones también de tetrápodos, y el corazón de un anfibio ya presenta un ventrículo y 2 aurículas. Las principales diferencias son más fisiológicas que verlas anatómicamente. Los corazones son pequeños, difíciles de manipular y de disectar, pero la principal diferencia es, como les mencionaba, fisiológica. Va a haber una mezcla de sangres en el corazón de los anfibios, porque solamente hay un ventrículo y este ventrículo no está dividido. Lo mismo vamos a ver en el corazón de una lagartija. Fíjense, el corazón es pequeñito, muy difícil de diferenciar las aurículas del ventrículo. A simple vista es necesario un estéreo. Muy bien, pero a diferencia de lo que vamos a ver en un anfibio, en un reptil como por ejemplo una lagartija, una serpiente, el ventrículo ya está parcialmente dividido. ¿De acuerdo? Hay cierta mezcla de sangre, pero no es como la que se da en los anfibios. Muy bien. No hay una muestra de ave, pero vamos a ver un corazón este es de un toro, y en este corazón vamos a ver ya primero mayor complejidad. Y lo mismo veríamos en las aves si es que hubiera una muestra de ave, en el sentido de que hay un ventrículo que está completamente dividido. Entonces vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces vamos a tener una aurícula derecha, un ventrículo derecho, y vamos a tener una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo también. Entonces esto es lo que vamos a ver ahora, la comparación entre diferentes corazones de vertebrados. Una cosa importante que también vimos en la clase pasada del sistema respiratorio es que los corazones de las aves y los mamíferos, a pesar de que no están emparentados, estrechamente emparentados, vuelvo a repetir, las aves están más emparentadas con los cocodrilos y con los caimanes y con otros reptiles que con los mamíferos. Tienen un ancestro común con los mamíferos, pero es bien atrás en la filogenia de los animales. Pero su corazón, al igual que la morfología de los pulmones, es bien parecida. Y la razón detrás de esto es que son animales endotérmicos. Entonces tienen la necesidad de tener una tasa metabólica constante para mantener una temperatura constante. Entonces tienen que cambiar su corazón para permitir distribuir la sangre hacia el resto de tejidos, porque hay una mayor actividad. Muy bien, dicho esto, entonces esta sería la clase de hoy día con el sistema circulatorio.